Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Eterno Padre y buen Dios, bendito y alabado sea su santo nombre. Amém. Venimos, Señor, en esta hora, después de ser refrigerados con el poder de tu palabra, los cantos, la alegría que hay en nuestros corazones para rendirte a ti, Señor, culto, alabanza y gloria. Señor, reconocemos que en este tiempo, cuán necesidad tenemos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, para que nuestros cuerpos sean refrigerados con ese poder divino. Hay tanta sequedad, oh Dios, en nosotros. Si no mandas tu lluvia, Señor, nosotros morimos. Por eso, Señor, imploramos tu presencia divina, tu favor divino. Que en la exposición de tu palabra, Señor, seamos conmovidos. Seamos, Señor, levantados para hacer y cumplir la misión que nos has encomendado. ¿Cuánto necesitamos, Señor, para que hoy podamos tomar las acciones que necesitamos, Señor, para llevar pronto y acelerar, oh Dios, tu venida? Hay muchos, Señor, que hoy mueren sin esperanza. Permítenos, oh Dios, que podamos ser justos, que seamos, Señor, diligentes, sabios, no solo en el manejo de nuestro tiempo, sino también en nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir con ese sagrado cometido, para que podamos, Señor, buscar siempre el momento, esa esperanza que tenemos, Señor, que anhelamos realmente tu segunda venida. Conocemos, Señor, muchos, nuestra familia no están preparadas. Por eso, Señor, ayúdanos a que a través de nosotros ellos puedan, oh Dios, venir a ti, tener esa esperanza, Señor, porque como una gran familia todos nos reuniremos. Y también, oh Dios, gracias por permitirnos estudiar en este momento, en tiempos que tenemos, gozamos, Señor, de cierta tranquilidad. Vendrán momentos difíciles, pero, Señor, ahora permítenos gozar ese momento. Pedimos tu bendición y agradecemos, Señor, por todos estos favores. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amém, Padre. Amém, Senhor. Bien, listos para el estudio de la palabra. Seguimos con la despedida del Santo Sábado. Outra vez queremos dar um saludo a todos nossos irmãos aqui na cidade de Reading e também de uma maneira muito especial a los que nos estão acompanhando por intermédio de la televisão, de internet, desde outros lugares. Que Deus nos bendiga a todos. Estamos recebendo, mis hermanos, muitos mensagens por WhatsApp, por correio eletrônico, por los contatos e com muitas perguntas. Esta tarde tivemos um fórum, um panel, onde estivemos analisando algumas perguntas para que podamos estar bem informados sobre o início deste ministério de Escola Madison Missão Final. Pero queremos dizer, hermanos, de que decidimos esta tarde colocar em nossas plataformas, as páginas de internet, a maioria das perguntas que nos chegam, e queremos fazer em um formato de maneira que qualquer pessoa pueda venir à página de internet e aí ter por escrito todo o que estamos aqui falando de los cultos, las charlas, também o fórum que tivemos, ter todo por escrito para que qualquer tenha acesso a toda esta informação. Uma boa ideia que nos chegou para que hagamos isto de maneira que todos puedan ter estas respostas a las perguntas a respeito de como vamos começar esta Escola Madison. Também, mis hermanos, queremos invitarlo porque todos os miércoles a las 7 da tarde temos uma reunião administrativa onde estamos dando um reporte financeiro, onde estamos falando de los planos. Estamos em um processo, ao início de um processo difícil, porque queremos comprar
uma finca, uma tierra para este projeto. E aqui estamos mirando esta área porque há muita água e também é uma tierra muito apropriada, muito rica. Estamos aqui cerca de grandes cidades como Sacramento, São Francisco e outros pueblos que podamos ter aqui acesso para a obra médico-missioneira, para o colportaje e também para pôr a indústria para poder vender os produtos que vamos produzir em este lugar. Assim que quedem conectados com nós outros, vamos estar dando mais informação porque são muitas as perguntas. Alguém me perguntou, pastor, aí podemos ir se hablamos inglês, e aqui temos o irmão Alan, que está com nós outros, é americano, mas aqui está, escutando o tema quando estamos falando em espanhol, e por seguro também, allá, mis hermanos, em la escola, chegarão pessoas que falam inglês, e todos são bem-vindos, porque podemos ter intérprete ao princípio, e depois ir pouco a pouco, também estabelecendo a obra em inglês. Aí em Sudamérica, parte do espanhol, pois temos também a ideia de pôr a escola também em português. Assim que é, por dizer, muito bonito como podemos, através hoje de internet, de la televisão e também de las redes sociais, não, poder alcançar muitas pessoas de diferentes línguas e países. Muito bem, meus irmãos, estamos em la cidade de Redding desde ayer e regressamos o dia lunes para Los Ángeles, se Deus nos permite. Esta vez venimos de avião porque estava muito barato o boleto. As outras vezes venimos manejando, não? E estamos muito contentes de estar aqui hospedados na casa da família de meu irmão Davi, nossa irmã Alejandra. E recebemos aqui todo o carinho de los hermanos e também de la igreja que está com nós desde a manhã. Aqui hoje estamos todo o dia, comemos juntos, estivemos reunidos para diversas temas que estamos tratando del progresso, del avance de la obra en este lugar. Así que gracias por todo aquí los hermanos que nos hospedan y también gracias por los hermanos que acompañan todo este evento que estamos desde Los Ángeles, Califórnia, a través de la internet enviando, y los hermanos aquí acompañan todas las charlas, los temas, los programas que estamos haciendo. También, hermanos, esta tarde hablamos sobre lo que vai ser o congresso, o segundo congresso de puestos de avançada. Vai ser del dia 27 ao dia 30 del mês de maio. Portanto, temos 5 semanas todavia. Estamos já a passos largos, não, deste grande evento. E muitos me estão dizendo de que viene de muito lejos, como há vários hermanos que vêm de Espanha, assim que de Nova York. Uma família me disse, aí vamos estar, primeiro Deus, New Jersey, Utah, Texas, aí em Houston. Os hermanos já estão organizando uma caravana para venir. Bueno, viene de Georgia, assim que vários hermanos de diversas partes vão estar com nós outros. Estamos preparando, meus hermanos, duas opções. A primeira seria, se comprarmos a terra rápido e que tenhamos condições, aí vamos colocar uma carpa grande. Já miramos que a carpa custa $1,650, pero é muito larga. Que tamanho é a carpa esta, hermano Marcelo? 40. ¿Cuántos pies? 60? No, es 20 por 30. É 20 por 30. É uma carpa muito grande, mas a ideia é que podemos colocar 2 carpas, não? Porque aí temos a parte tanto para, podemos dizer, para funcionar como igreja e classes, e também comedouro, pudiéramos fazer assim. E outra, quem sabe, para pôr a gente que não tem uma carpita pequena para dormir aí. Não sei, podemos ter aí várias ideias de usar umas duas, porque 1.650. E isto depois queda para nós outros, para futuras reuniões, não? E a la vez, hermanos, se de não conseguir a terra que tengamos no mês de maio e não compramos nada, não temos nada, aún en ese tiempo, pues ya tenemos la opción número 2, que es donde que ya estamos ahí trabajando, porque el hermano Marcelo ya está preparando su puesto de avanzada, ahí está preparando para el congreso. Ahí hay un lugar bonito, hermoso, corre un río, un córrego ahí ao lado, bueno, atravesa la finca ahí, y es muy bonito, y el lugar está apropiado también, así que de cualquier manera, nuestra idea es realizar en este local.
Queremos decir, hermanos, de que los que vienen de muy lejos, tenemos esta semana que abrir las inscripciones porque queremos saber cuántas personas van a venir y también si hay necesidad de buscarlos al aeropuerto, todos los detalles, todo tiene que ser con antecedencia. Así que esta semana voy a pedir al hermano Juan Carlos Rosales, el hermano Juan Rosales, para poner a las plataformas ya la hoja de inscripción de dónde viene y cuántas personas van a estar con nosotros. Tenemos que preparar toda la logística, ¿no? Comida, dormitorio, baños y todo eso, tenemos que preparar con antecedencia. Bueno, estos son los anuncios, hermanos, que tenemos para esta tarde y queremos entonces terminar el Santo Sábado, después de pasar un día hermoso aquí, en este lugar tan bonito y tan bien alimentados como estamos, venimos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, el temario que estamos estudiando en la palabra de Dios es la relación entre la ida al campo y la lluvia tardía. La palabra de Dios, hermanos, conjuga las dos cosas. Y por eso pasaron los años y nosotros, hermanos, estamos más que el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas, porque Israel estuvo ¿cuánto tiempo dando vueltas? 40 años. Y nosotros estamos, mis hermanos, 178 años, casi 180 años dando vueltas y nos salimos del desierto. Por tanto, hermanos, ahora hay que estudiar ese tema. Estamos hablando del tercer Elías. Nosotros, hermanos, estamos dormidos, debiéramos despertar, porque, mis hermanos, ya va avanzada la hora. Y aquí tengo, mis hermanos, un texto, siempre empiezo con la Biblia, pero voy a empezar esta vez aquí, mis hermanos, con un texto de la hermana White, al libro Conflicto de los Siglos. Dice así, mis hermanos, a la página 618, Conflicto de los Siglos. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar el mundo. La iglesia no está preparada, el pueblo de Dios no está preparado, pero Satanás sí está preparado. Ele está mucho tiempo ya preparándose. Más abajo un poquito dice así, pouco a pouco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Y nosotros vamos a ver ahora que una de las obras de Elías, el tercer Elías, es enfrentar la apostasía final y enfrentar el espiritismo. Y vamos a ver, hermanos, en este temario de que todo aquel, no importa cuál religión, no solamente la Iglesia Católica Romana, o la Iglesia Pentecostal, o la Iglesia Evangélica, cualquiera, aunque sea un adventista, todo aquel que no entra con Cristo en el lugar santísimo, cayó en la red del espiritismo. Cualquiera. Pouco a pouco, Satanás ha estado preparándose para la obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo, hasta ahora. Y la hermana White escribió esto, hermanos, al año 1911, el conflicto de los siglos. Pero fue hecha una revisión al año 1915. Todavía la hermana White no, estaba viva, murió en este año 1915, pero dice hasta ahora, y ella no cambió hasta ahora. Quiere decir que hasta 1915 no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Ahora escuchen esto. Todos, ¿cuántos? Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Todos. Dice así, mis hermanos, los hombres están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. ¿Cuándo se va a despertar la gente? Demasiado tarde, porque la ira de Dios ya está siendo derramada. Por tanto, hermanos, en este momento nosotros tenemos que dar prisa de despertar. Por eso que para despertar hay que ir al campo.
La lluvia tardía está relacionada con la ida al campo. No podemos, hermanos, entender de que la lluvia tardía va a venir nosotros a la ciudad mirando la sensualidad, la violencia, la competencia, mirando, hermanos, las cosas de Satanás. El libro de Zacarías, capítulo 10, dice así, versículo 1, pedid a Jehová lluvia. Zacarías 10, 1. ¿Qué debemos pedir a Jehová, hermanos? La lluvia. En la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. ¿Cómo nos va a dar la lluvia? Abundante. Y hierba verde en el campo a cada uno, porque a cada uno. Entonces ustedes miraron que la lluvia tardía está relacionada con una cosecha, hierba verde en abundancia. Una cosecha, pero no está hablando de pasto, de maíz o de trigo, está hablando de almas. La cosecha de la lluvia tardía, la lluvia abundante, es una gran cosecha que va a haber al tiempo del fin. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios menciona de que hay una obra tan grande ahora que debe ser realizada. Pero se esperarmos por pastores que são assalariados, nunca se vai dar esta obra, porque um pastor assalariado é uma pessoa que é pagada por um sermãozito de 30 minutos, 45 minutos, ele paga $1.000 aí e ele faz seu sermãozito e a igreja está feliz e acabou. Isto não é, meus irmãos, o grande reavivamento, aquele poderoso reavivamento. Não há colportaje, não há obra missioneira, não há obra médico-missioneira, não há sentido de urgência. Estamos, meus irmãos, em uma escassez tão grande que não há hambre de la palavra, não há entusiasmo por la palavra. Há igrejas que uno vai predicar, que uma hora que uno está predicando, alguém já está sendo assim. Já corta. Mira, para, já passou. O profeta Amós, capítulo 8, hermanos, versículo 11, si usted viene conmigo a la escritura, dice así, capítulo 8, versículo 11 del libro de Amós, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero mira lo que dice el versículo 2. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, pero ya no la hallarán. Por tanto, hermanos, en este momento debemos sentir hambre por la palabra del Señor. Debemos estudiar la profecía, debemos estudiar las doctrinas, debemos aprender los pilares de la fe, debemos pararnos en la ancla de los tres ángeles, la plataforma de la verdad para el adventismo. Aquel tercer Elías, hermanos, no es nada diferente de aquel primero Elías que enfrentó a Acab, Jezabel, los profetas de Baal. Porque, mis hermanos, ele estava lleno de celo por la palabra del Señor. Amém? Aquel segundo Elías, Juan el Bautista, vino a preparar el camino. El libro de Malaquías 3:1 dice que ele era aquel mensajero de Jehová. El libro de Isaías, hermanos, a ver, no me acuerdo bien el capítulo, parece que es el capítulo 40 de Isaías. Mira, abra la palabra, Isaías 40, mira lo que dice aquí, versículo 3. Vós que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y aderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este segundo Elías, que es Juan el Bautista, Mateo 11, dice que él debía predicar. Y allá en Mateo 3 dice que él vino predicando el reino de Dios se ha acercado. Y él preparaba el camino para la venida del Señor. El versículo 4, Isaías 40, verso 4 dice, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allana. Cuando se predica la palabra, hay cambios. El que es orgulloso se humilla. El que es muy humilde, ahora agarra valor
para servir al Señor. Dice, todo lo que está torcido se enderece. ¿Cómo está mi vida? Por eso que al no recibir la palabra, al no alimentarse de la palabra, seguimos una vida impía. No hay reforma, no hay avivamiento, no hay nada. Y van a pasar los años y ya estamos mirando la guerra, estamos mirando la economía, estamos mirando la violencia, todo está en su debido lugar, todo está cumpliéndose. Pero hace falta, mis hermanos, una iglesia que haga la obra del tercer Elías. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos? Cuando hagamos esta reforma, cuando hagamos este reavivamiento, cuando aparezca el verdadero Elías para el tiempo del fin. Versículo 5. Dice así: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué va a pasar, hermanos? Una teofanía. ¿Qué significa una teofanía? Teo quiere decir Dios. Fanía es una manifestación, una demostración del poder de Dios. La lluvia tardía va a ser una teofanía, porque Dios va a revelarse al mundo a través de su Espíritu Santo en sus siervos, como también, hermanos, los discípulos en el Pentecostés pudieron llevar adelante los intereses de la obra del Señor. Queridos hermanos, entonces, en este momento, se requiere de que Dios prepare un Elías. Ahora, cuando miramos esto, oh, gracias, muy amable. Ya ve que bonito predicar en una casa, ¿no? Tenemos toda la mano. Gracias, muy amable, hermano. Hablando del tercer Elías, hermanos, la palabra de Dios menciona algo interesante sobre el tercer Elías. ¿Y sabe quién lo menciona? 2 libros al Nuevo Testamento. Bueno, hay varios, pero 2 que quiero leer ahora. Uno de ellos está en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Y dice así, hermanos, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús que está hablando aquí, dice así el versículo 25, Lucas 4, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 3 años y medio. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda, a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué interesante este versículo. Es de nuestro Salvador que está hablando de que había al tiempo de Elías muchas mujeres viudas en Israel, pero el profeta Elías fue alimentado por una viuda pagana. Esta es una advertencia. Porque a veces, hermanos, nosotros que nos decimos ser el pueblo de Dios, no estamos preparados para lo que viene. Quem sabe si Elías tocara la puerta de una viuda de la iglesia, iba a decir, no, aquí no hay nada, va a la otra casa. Quem sabe alguien te ayuda más adelante. Porque nosotros tenemos prejuicio. Ahora, hermanos, estamos tan cargados de prejuicio, especialmente los pastores. Los pastores somos los más atacados por la lepra del prejuicio. Los pastores no se unen, ninguno. Muy raro que un pastor se una con otro. ¿Por qué? No, yo sé todo. A mí nadie me viene a enseñar. ¿Qué me va a enseñar usted? Yo tengo todos los diplomas, tengo bacharelato, tengo la maestría, tengo el doctorado, yo soy un PhD. Entonces nosotros estamos, hermanos, en la condición de la Odisea. Rico soy y nada necesito. Yo sé todo. Yo tengo toda la luz. Hermanos, por eso es que ahora el Señor tiene que, a igual que al tiempo de los judíos, pasar por los saduceos, por los doctores de la ley, por los esenios, por todos los teólogos,
e ir com aquele humilde Pedro allá pescando, um pobrecito de um publicano aí, que era um ladrão como este Mateus, e buscar a ajuda, hermanos, com aquela gente humilde, porque o Senhor Jesus não iba a ter a ajuda necessária com estes grandes doutores da lei. O Senhor tem uma obra, hermanos, agora para arrancar de nós outros este prejuízo, este orgulho que temos, esta cáscara que temos. O egoísmo, o orgulho, a vanagloria, todo esto tem que ser arrancado. Para que seamos o terceiro Elias, hermanos, temos que ir afuera, ir al campo e despojar-nos de todo o que impide, hermanos, que podamos receber esta lluvia tardía. E quando seamos como niños, humildes, abertos, por isso Jesus agarrou um ninho e dijo a los discípulos, se ustedes não são como este ninho, olvidem mi reino. Esse está duro, não? Porque nós outros, hermanos, temos problemas. Um ninho pode, talvez, pelear com outro aí. Se gritam, se pegam, hasta choram, mas dentro de 5 minutos estão jogando outra vez, igualito, como que nada passou. E se nós outros, já cabeça branca, se nos peleamos por algo aí, 10, 15 anos, todavía não nos hablamos e nem sequer nos queremos acercar-nos um ao outro. ¿Por quê? Porque há agora uma resistência em nós outros. E mis hermanos, então, estamos tão endurecidos por el pecado que não nos damos conta disto. Portanto, há que ir ao campo, mis hermanos, e despojarnos de todo o que é vanidade, todo o que é, mis hermanos, este orgulho que temos na cidade. Oh, mira mi roupa, mira mi carro, mira mi casa, e mira mi conta bancária, e mira mi família, mira todo isso. E todo, hermanos, isto é quando nos comparamos um com o outro. Al campo, hermanos, queremos ter, como diz o livro de Hechos, todo em comum. Esse é um blanco muito difícil, não? Ter todo em comum. E que tal aquele que aportou mais? Como se vai comportar? Não, pois aqui eu coloquei mais dinheiro, eu tenho que ter mais benefício, a melhor comida, a melhor casa. Não, 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 hermanos. Aí ao campo, todos vamos ser iguais. Que interessante isto, não? É uma obra, mis hermanos, que nem sequer temos ideia. Mas a vez que logremos ir ao campo e hagamos esta obra em nós outros, o cielo vai recompensar, hermanos, com um derramamento do Espírito Santo, como não pudiéramos receber em la ciudad. Então, mis hermanos, em este momento, diz a Bíblia, que vamos ver agora o poder del Senhor, como vimos o poder de Deus em Elias e Juan el Bautista para fazer a obra. E que interessante, se você agarra Juan el Bautista, porque Elias está, você mira muito fruto aí em seu ministério, um montão de frutos. Pero lhe hago uma pergunta, qual é o fruto que você mira ao ministério de Juan el Bautista? Nunca escreveu um livro? Eu não encontro nenhum livro na Bíblia que diz escrito por Juan el Bautista. E quantos milagros isso? Você ha encontrado que ressuscitou alguém como isso Eliseu? Eu não encontro nada de milagros. Pero como prediquei no capítulo 11, Jesus dijo a la gente, ¿no? Quando já foram os emissários de Juan, disse, entre os nascidos de mulher, não há outro profeta tão grande como Juan el Bautista. E isso saiu da boca de quem? Del Criador del universo. Não ha havido outro homem nascido de mulher ou em este planeta tão grande como este profeta Juan el Bautista. Não é maravilhoso este, hermanos? Quer dizer que Deus não mira a coisa como miramos nós outros. Ah, mira Pablo, e que escreveu 13 livros na Bíblia e abriu tantas igrejas. Nós outros vemos as obras das pessoas, mas Deus mira, mis hermanos, lo que está en el corazón de sus siervos. Y Jesús dijo de Juan el Bautista, no hay otro tan grande como él. Queridos hermanos, entonces en este momento entiendo que Dios va a levantar un tercer Elías. Y debemos entender la obra del primer Elías, el segundo Elías, para poder entender cuál es nuestra obra. Porque ahora la iglesia nos ha enseñado, hermanos, hay un vicio de que para ser um adventista, para ser um servo do Senhor, a sábado da manhã vai aí à igreja, quem sabe agarra um cargo por aí, pois eu sou pastor, ou sou um anciano, ou um diácono, e agora esta é a maneira que vou ao cielo e assim vamos terminar a obra de Deus. Isto, meus irmãos, não tem nada a ver nem com o Antigo Testamento, nem com o Novo Testamento, e muito menos com a obra para o tempo del fim. Por isso, hermanos, temos que agora cerrar todo o que aprendemos. Aí está o librito aí, ó, Primeiros Escritos. Aí disse aí em este librito, Primeiros Escritos,
que agora temos que desaprender todo o que aprendemos a lo largo de los años de vicio, de adventismo, y ahora, hermanos, abrir la palabra y ver cuál fue la obra de Elías, la obra de Eliseo, la obra de los patriarcas, la obra de los profetas, la obra de los discípulos. Pero tenemos más. Tenemos el espíritu de profecía y tenemos que mirar la vida de los pioneros adventistas y los reformadores, como Martín Lutero, hermanos. Estes fueron gigantes en la obra de Dios. Martín Lutero, hermanos, solitito por el poder del Espíritu Santo, colocó todo el imperio del catolicismo romano de rodillas. Un hombre, hermanos, un hombre como Elías, un hombre como Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, nomás solito con la palabra, doblegó el papado al piso. Ahora Dios va a hacer algo grande otra vez, hermanos, pero Dios tiene que tener las herramientas humanas. Este es el método que el Señor busca a trabajar. Aquí tengo un libro, hermanos. Aquí dice así, porque nos confiamos demasiado y nem estaba en mi plan hablar eso, pero me vino esto a la cabeza ahora. Este libro, Eventos de los Últimos Días, dice así: Dios trabaja con aquellos que les son fieles. Así de sencillo. Ese es el título que colocaron aquí. Ahora voy a leer el texto. Dice así: El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino. Él les quitó el reino de Dios y le dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio, con cada rama de su obra. Si el pastor Souza, Dios le dio un encargo y no hace, porque tiene miedo, porque no recibe apoyo, o porque es un cobarde, es un traidor, pues sencillo, Dios no va a usarlo y va a quitarlo. Y no importa, hermanos, que tanto talento tengamos, tanto conocimiento tengamos y que tanto brillo tengamos, si somos pastor estrella, aquí dice: si no obedece, si no cumple la función, si no obedece, le va a quitar y poner otro. Sigo leyendo. Cuando una iglesia, porque estaba hablando de una persona, ahora hablando de una iglesia, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces elegidos para llevar importantes responsabilidades. ¿Quedó claro esto? Porque ahora uno dice: no, yo soy adventista, yo soy del pueblo de Dios. No es cierto. Si usted va a la Biblia, en Juan, Jesús dijo, en el libro de Juan 8, dice que los judíos dicen: no, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús dijo: no, ustedes son hijos del diablo. Piense así derecho, hermanos, ustedes son hijos del diablo. Porque si Abraham estuviera en su lugar, no harían los planes que ustedes están haciendo de matarme. Ahora, hermanos, estamos mirando de que la gente agarra los cuernos de altar como si estuviera salvación en una organización. No, lo que Dios está buscando es un Elías que ahora haga su obra. Y dice: cuando una iglesia, por más alta, más sagrada que sea su llamado, no corresponde, dice aquí, mis hermanos, Él ya no puede trabajar con ellos. Y yo le hago una pregunta: y ahora sí, Dios ya no sigue con esta iglesia, ¿quién va a seguir? No, si Dios ya no está con esta iglesia, ¿quién está guiando esta iglesia entonces? Satanás. Es Satanás. No hay que ser ni muy inteligente para entender esto. Por eso, mis hermanos, en este momento, el Señor nos está llamando a arrepentirnos. Sigo leyendo aquí la cita, dice: pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces, dolorosamente, el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, vergüenza. Hermanos, es triste mirar la historia de Israel.
¿Sabían de que el pueblo de Israel hoy, hermanos, 74% de ellos son ateos? Ya nem creen en Dios. ¿Y qué podemos decir hoy de nuestro pueblo? De que fomos chamados para sermos, hermanos, los atalayas y centinelas, los pregoneros de la última hora. Gran parte de nuestro pueblo hoy, hermanos, estão renunciando a la fe. Nuestros hospitales haciendo abortos, ahora haciendo cirurgias de transgênero, quitando o sexo de uma pessoa e cambiando em outro sexo. E nos metemos, hermanos, de lleno em uma apostasia tão grande. Como dizia a irmã Juárez, lo que foi a apostasia alfa, hoje, hermanos, será pior a apostasia omega. Por isso, então, em este momento, hermanos, devemos agora entender através da palavra como podemos, hermanos, calificar para que podamos ser el Elías del tiempo del fin. Este Elías aqui, dijo Jesús, disse que por 3 anos e meio este Elías cerrou el cielo. E se você vai ao livro de Santiago, capítulo 5, al versículo 17, mira lo que dice el outro versículo, capítulo 5, versículo 17 de Santiago. Dice assim: Elías era hombre sujeito a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio o 6 meses. ¿Será que já estamos preparados para alcançar esta altura de fé como Elías? O livro de Apocalipse relaciona algo interessante. O capítulo 11 de Apocalipse diz assim, hermanos, o capítulo 11, versículo 1. Entonces me foi dada uma caña semejante a uma vara de medir, e se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Viene la pregunta: ¿qué significa medir? Medir, mis hermanos, significa juicio. Estamos entrando a la hora del juicio final, porque el juicio empezó en 1844 de los muertos. Pero en el momento que empieza el decreto dominical, ahora empieza a etapa del juicio de los vivos. ¿Y por qué el decreto dominical? Porque viene una prueba a los vivos que no había antes. ¿Y por qué que estos vivos tienen que ser probados? Porque antes, hermanos, una persona tenía toda una vida para probar si iba a servir a Dios o no. Pero ahora, en la recta final, va a haber muy poco tiempo. Entonces, este decreto dominical va a ser una prueba a los vivos sobre la ley de Dios, si uno acepta la ley de Jehová o la ley de los hombres, o tradición de los hombres. Ahora, interesante, hermanos, dice así este libro de Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hay aquí, hermanos, algo interesante entre lo que leemos en Lucas, en Santiago y ahora en Apocalipsis 11. Porque cuando usted analiza 3 años y medio, 3 años y 6 meses y 42 meses, es lo mismo. Es lo mismo. El mismo tiempo, dicho de 2 diferentes maneras. Y cuando seguimos leyendo, mira, dice así, hermanos: y daré, versículo 3 ahora, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces ya tenemos 3 años y medio, 42 meses, ¿y cuál la otra matemática? 1260 días. Pero todo es lo mismo. Si usted hace la matemática, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, usted va a descubrir que es la misma cantidad de tiempo, dicha de 3 distintas maneras. Pero ahora me está diciendo que va a haber, hermanos, una medición del templo.
Vai haver um juízo. E allá, mis hermanos, em 1 de Pedro 4, 17, diz que o juízo empieza por la casa de Deus. Então, mis hermanos, há um juízo especial ao tempo del fim. Há um juízo especial a la reta final, porque Deus quer repassar a ver de todos aqueles que se alistaram em seu exército, quienes serão os verdadeiros soldados para concluir a obra que ele estabeleceu para o tempo del fim. Assim como Elias allá ao tempo de Acabe e este Juan el Bautista ao tempo de Herodes. Mire algo mais. E darei a mis testigos que profetizem por 1260 dias vestidos de silício. ¿Sabe o que significa esta expressão, vestidos de silício? É uma expressão um pouquito rara. É quando uma pessoa está em um momento de clamar, de ayunar, de suplicar, de pérdida. É uma situação difícil em que se encontra a pessoa e por isso está vestida de silício. Por dizer, Jó se vestiu de silício quando estava por 13 anos sofrendo uma enfermidade que Satanás lhe havia colocado, havia perdido seus filhos, havia perdido sua riqueza. Esta é a expressão vestido de silício. Quer dizer que estamos em um momento muito complicado, muito difícil. Agora, quem seriam os dois testigos? Esto, el Antigo y el Nuevo Testamento. ¿Y a dónde está esto? Pues aquí tenemos el libro Conflicto de los Siglos, que menciona, mis hermanos, de que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero eso fue al tiempo de la Edad Media. Ahora vamos a leer un poquito más. Escuchen esto. Dice aquí el capítulo 11, el libro de Apocalipse capítulo 11, dice así, mis hermanos, versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora mira el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6, estos, los dos testigos, estos tiene poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿De qué está hablando? De Elías. Es la única experiencia que tenemos en la Biblia, que alguien, un ser humano, que habló al cielo, pues ustedes ya escucharon, pero vamos a, por amor de aquellos hermanos que están mirando en alguna parte que no escucharon los temas anteriores, vamos a leer esto otra vez. Dice así, mis hermanos, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré chover sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué Dios está mandando él hablar a Acab? Porque, mis hermanos, el capítulo 17, versículo 1 dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La boca de Elías, hermanos, cierra el cielo, dijo Jesús, allá en Lucas 4. Por 3 años, 6 meses, no hubo una gota de lluvia, hermanos, en toda aquella tierra. Y aquel sermón que leí estos versículos hace 2 sábados, yo explicaba, hermanos, que la relación del pueblo de Israel era con Jehová, el Criador. Pero Jezabel, como dice Apocalipsis 2:20, enseñó a los hijos de Israel a adulterar, a fornicar, y ellos cambiaron su amor por el Señor por este Baal. Baal era el Dios considerado
de los cananeos, de los paganos, era el Dios de la lluvia. El Dios de la lluvia. Entonces toda aquella vegetación, aquella naturaleza bonita, era porque Baal enviaba la lluvia. Y en honor a Baal, los cananitas, ellos colocaban en los bosques, en los templos, un toro, un buey, y colocaban de manera exagerada su miembro del animal bien destacado, porque la palabra lluvia y la palabra semen había una relación, y así como la lluvia cae y produce la hierba y produce la comida y produce vida, también la palabra semen, que es, por decir, la manera que Dios crió tanto los animales como el ser humano, produce la vida. Entonces, al adorar Baal, ellos estaban diciendo, este es el Dios de la vida, porque Él envía la lluvia. Entonces, mis hermanos, cuando Elías miró toda aquella apostasía, aquella idolatría, Elías se llenó de enojo. Y él se consagró, hermanos, y fue y enfrentó a Acabe y dijo, enquanto yo no abra mi boca, no va a haber ni una gota de lluvia. Y esto todo estaba relacionado, estudiamos ya hace 2 sábados, con la sensualidad, porque su esposa, Jezabel, la esposa de Acabe, ya estudiamos esto, nomás para recapitular rapidito, ella era una mujer pagana, hija de los sidonios, el rey de los sidonios. Y el rey, aquel tiempo, hermanos, era considerado no solamente la autoridad civil, pero también religiosa. Un rey, en aquel tiempo, como ustedes miraron el caso de Nabucodonosor, ellos eran, hermanos, no solamente la autoridad civil o el monarca sentado al trono, pero eran también el pontífice o el sumo sacerdote que debía interceder por su pueblo, por su reino. Entonces Jezabel, ella era hija del rey y sacerdotisa de Baal. ¿Y qué significa esto? Baal, el dios cananeo, él era casado y tenía una esposa llamada Astarat o Acera. Y esta Acera, hermanos, era una figura femenina, pero de sensualidad. Y entonces, mis hermanos, los cultos realizados a Baal tenían, mis hermanos, ahí estas mujeres, estas monjas, que eran sacerdotisas, y que cuando una persona venía a adorar a Baal, tenía abajo del templo prostíbulos donde tenían escenas de relaciones inmorales, y de esta manera era considerado un culto que se hacía a Baal. Entonces, cuando Elías miró todo esto, y esta mujer Jezabel, haciendo esta prostitución, casi todo el pueblo de Israel se había apostatado adorando a Baal. Por eso Elías, hermanos, conclama aquella reunión al Monte Carmelo. Y esto está bien claro en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Lea conmigo aquí el libro de Apocalipsis, lo menciona, nomás un repaso, porque ya he leído todo eso con ustedes hace 2 sábados. 2:20 dice así, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, está hablando a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren que el Señor está diciendo, tengo algo en contra, que ustedes apoyan, toleram esta mujer, Jezabel, a la iglesia de Tiatira. Y a unos versículos anteriores, el versículo dice así, hermanos, el capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a la iglesia de Pérgamo, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya ven, en Apocalipsis se describe 2 personas, Jezabel y Balaam. Balaam, hermanos, Jezabel era considerada una profetisa y esposa del rey, por tanto era la reina del pueblo de Israel al lado del norte.
E Balaam era um profeta de Jeová que, por amor a dinheiro, tratou de vender o povo de Israel a um rei pagano, Balac. E sabe como lo hizo? Ele usou a mesma estratégia de la reina Acera, la diosa de los cananeos. Então ele agarrou este Balaam, isso você pode ler em el livro de Números, capítulo 22, adelante, a história, aí está, como que ele queria ir, pero ele temia a Deus, que era um profeta del Senhor, pero amava o dinheiro, e o rei Balac lhe ofereceu muita plata, e al último, al capítulo 25, ele hizo um plano. Números 25, você pode ler todo isso, porque Israel já estava para entrar na terra da promessa. Moisés estava ocupado haciendo el mapa, hermanos, el mapeamento de las tribus, donde cada cual debía estar. Moisés bien preocupado para tratar de entrar a la tierra de la promesa, y Satanás estava por detrás, usando Balaam, hermanos, um siervo de Deus, um profeta que era profeta del Altíssimo, e Balaam construye um plano, porque ele dijo a Balac, este pueblo, nadie los pode tocar, enquanto eles são fieles ao Senhor. Pero Balac decía, pero eu te pago, inventa alguma maneira de maldecir, e Balaam disse, como vou maldecir algo que Deus ha bendecido? Então tenho uma ideia. Qual é a ideia? Se eles desobedecem a Deus, se tornam vulneráveis. Me entende a palavra? Vulnerável. Então construíram uma ideia. Começaram a agarrar as mulheres mais bonitas, hicieron fiestas e invitaram assim a los israelitas em secreto. Aqui está o profeta Balaam, e todos confiavam em Balaam. Haviam escutado de Balaam, que era um servo del Deus vivo, del Deus verdadeiro, e ele vai estar aí, vai haver uma fiesta, venga. E quando chegaram allá, hermanos, era orgia, era pandanga, havia bebida, mulheres, e os israelitas, um a outro, foram traindo um a outro, quando de repente Moisés se despierta, e já estava quase todo el Israel, que estava para entrar à terra da promessa, caindo em apostasia, de maneira, meus irmãos, que para aí Deus descendió su ira e começou uma mortandade ao acampamento, e Moisés allá orando com os ancianos ao tabernáculo, quando de repente passou um muchacho aí com uma dessas mulheres, allá a sua carpa, foram acostar-se, foi um de los levitas e lo lanceou, os dois acostados aí, los matou los dois. Hermanos, esta é a prática. Pero hay más, no podemos ir mucho, pero el libro de Jeremías menciona, mis hermanos, también de que esta religión no solamente tenía sensualidad, pero también, ahora no me olvidé del versículo, pero también ellos tenían un ídolo, aquí está, ya encontré. Dice así, hermanos, al capítulo 19 de Jeremías, e versículo 5, e edificaram lugares altos a Baal para queimar com fogo a seus filhos em holocaustos al mesmo Baal, coisas que eu não les mandei, nem hablei, nem me vino a mi pensamento. Não solamente se prostituíam, não solamente adoravam um animal, allá um becerro, como passou em Êxodo capítulo 34, quando bajou Moisés e mirou allá a fiesta e disse, que está passando? A guerra? E Josué, que venia com Moisés del monte, disse, não, isso não é uma guerra, parece que há um carnaval allá de Brasil, allá não, e a gente estava bailando, hermanos, o que estavam fazendo? Adorando um becerro. Já estava impregnada a doutrina de Canaã em la igreja que se estava formando al deserto. E ele mesmo que estava patrocinando a fiesta, quem era? Arão. Sabe quem era Arão? Não era solamente o irmão de Moisés, era algo mais. Era o sumo sacerdote. Portanto, na igreja apostatada desde o início. E Deus tratando de limpiar, hermanos, a obra, a igreja, para levar-los à terra da promessa. E de esta maneira, hermanos, a igreja está repetindo a história. ¿Dónde está Elias? ¿Dónde está aquele siervo del Senhor que vai levantar este movimento? Por isso, hermanos, hoje estamos em um momento tão solene, por isso o livro de Malaquias termina. O capítulo 4, versículo 5, leemos esta manhã e vários outros dias que o Senhor promete, antes que venga o grande dia terrível de Jeová, enviar Elias outra vez. Amém? Amém, hermanos? O livro de Apocalipse diz assim, hermanos,
estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quieran. Aquí está hablando de Elías y Moisés. De Elías porque cerró los cielos, que no iba a llover, y Moisés que tenía poder sobre las aguas porque se tornaron en sangre allá en Egipto, y también para derramar las plagas que debían asolar la tierra de Egipto. Ahora escuchen esto, hermanos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿De dónde surge la bestia? Del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, yo no tengo tiempo para entrar aquí tan profundo como me gustaría, porque esto aquí, hermanos, es importante. Tal vez como aquel caso del hermano David que nos habló aquí a la tarde, que es de tercera o cuarta generación de adventistas, ¿no? Yo tengo, sí, tercera generación. Yo tengo envidia de usted, hermano. Santa, envidia santa, ¿no? ¿Por qué? Imagino que usted nunca fue al mundo a tomar, a bailar, a andar en porquería, se mantuvo limpio para el Señor. Qué privilegio, hermano. Medio, pero no. Sí, a veces uno adventista sale un poco, pero ya rápido regresa corriendo porque no se siente a gusto afuera, ¿no? Hermanos, yo vengo de un hogar destruido, de una familia disfuncional. Pues hasta ahí no hay mucho problema, pues hoy casi todos venimos así, de tanto problema, ¿no? Pero yo vengo, hermanos, de una experiencia tan terrible con Satanás que me da pena contar. Satanás quiso agarrarme. Eu tinha 16 anos e me gostava muito caçar, andar no matorral desde niño, pois eu cresci na montanha, cresci ao campo. Houve um tempo que eu tinha 17 perros. ¿Sí? Era assim, hermanos, demasiado. Mas já veniam todos os perros correndo a caçar, eu ia a matorral. Cheguei a uma loucura tão grande, a vezes venia 4 da madrugada, venia de bailar, borracho, e não tinha sueño, então chamava os perros e ia a caçar a la madrugada. Assim era. Eu estava completamente fora da realidade. Pero, hermanos, então, quando completei 16 anos, mais ou menos, eu tinha que ir com minha mamá ao centro espiritista. Pero éramos católicos, pero em Brasil, bueno, em várias partes do mundo, creio, pero em Brasil funciona assim. Uno vai à missa à manhã, pero viernes à noite vai ao centro espiritista. E somos igualitos católicos e hasta a igreja não habla nada em contra. Pero lo que pasa es que eu não me gostava de ser espiritista, eu não quisiera ser espiritista, estava aí porque eu tinha que ir, porque me dava medo quedar na casa solito com 16 anos, então minha mamá me obrigava e me forçava e eu tinha que ir ao centro espiritista, pero era assim, hermanos, havia a parte da congregação, havia as bancas como na igreja normal, pero havia uma cortina muito grande, gruesa, e allá, depois da cortina, estava aí o grupo de líderes, e tocavam tambores, e bailavam, e tocavam os hinos, e cantavam, e todo isso. Rara vez abriam as cortinas. As cortinas eram um serviço cerrado, uno estava aí como tonto, mirando na cortina, nomás escutando. Bueno, el cabo é que eu quedava atrás de uma banca allá, me acostava e dormia, porque eu não me interessava em nada de lo que estavam fazendo, e era viernes, tinha que chegar aí como 10 da noite, sair às 6 da manhã. Não, pois um adventista disse, ai, que serviço largo, porque a vezes foi a 1 da tarde. Hermanos, eu me quedava ao serviço espiritista de las 10 da noite, viernes, hasta las 6 da manhã. Toda a noite escutando esses tambores tocando, e essas músicas e todo isso, não? Então, minha mamá se bautizou allá em el centro espiritista, e foi ao matorral, e tinha que levar um gallo rojo, outro negro, e arrancar a cabeça del gallo, e poner a sangre al cabello, enrollar em um trapo branco, aí quedar 24 horas dentro del matorral sem tomar luz solar. Era o bautismo. Me acordo até o dia de hoje. Assim foi bautizada minha mamá. Pero hoje já minha mamá é adventista, ok? Bueno, então, depois do bautismo de minha mamá,
anciano ahí, el líder de la congregación esta, seu Hélio, así decíamos él, Hélio era su nombre. Y el hombre, un hombre líder, fuerte el hombre. Entonces él dijo a mi mamá, su hijo tiene que bautizarse. Y mi mamá me dijo a mí, el seu Hélio dijo que usted tiene que bautizarse. Y yo hablé, yo no. Sí, usted tiene que bautizarse. ¿Y por qué? Porque él me dijo que usted tiene el espíritu de los matorrales, porque a usted le gusta ir al matorral. Y yo pensé, qué raro esto, porque allá en Brasil hay nombres para los ídolos, ¿no? Y decía que Oxóssi es el dios del matorral y que yo me gustaba andar al matorral cazando, entonces yo tenía que recibir aquel espíritu para desarrollar aquel espíritu. Pero siempre decía que era espíritu de luz, no decía que era espíritu malo. Así que daba la tentación a uno como un espíritu de luz. Y entonces, hermanos, yo hablé, yo no quiero ir. Pero mi mamá dijo, sí, usted tiene que dar la oportunidad para desarrollarse. Y me forzó a entrar ahí. Este viernes, hermanos, cuando empezaron el servicio, ya me habló el líder allá, mi mamá, traiga el niño. Y me metieron ahí, hermanos. Y ahora yo fui allá donde era el servicio. Yo estaba siempre sentado aquí con la congregación. Y ahora me desesperé porque yo no sabía qué reacción tener. Y entonces el líder agarró así como un de gesso, así como dice decimos giz en portugués, no sé cómo diría esto en español, que raya el piso. ¿No giz? Ok. Entonces agarró esto, hicieron un círculo bien bonito así, hicieron como 2 espadas entrecortadas, así desenhadas al piso, y entonces, hermanos, colocaron pólvora, ¿entienden la palabra pólvora? Alrededor, a donde estaba el círculo, y me metieron ahí adentro. Y empezaron con los tambores, es más o menos como el culto pentecostal, va aumentando y de repente ya la gente toda está ahí feliz, ¿no? El culto pentecostal así funciona también. Entonces empieza la emoción y uno empieza con la música y de repente uno ya está feliz y recibiendo todo el espíritu, que bajó el espíritu y que todo esto. Entonces, hermanos, me colocaron ahí adentro y el señor líder, ¿no? Era un hombre fuerte, así de carácter, ¿no? Me colocaba la mano a la cabeza y empezaron a darme vuelta y yo daba vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Porque quieren marear a uno y ese es el punto. Y ahí uno mareado pues empieza como el culto pentecostal y cae y todo esto, ¿no? Pero en esta hora yo no sabía qué pensar porque yo no quisiera estar ahí. Yo no tenía mi corazón ahí. Y esto de recibir el Espíritu me preocupaba. Aquel momento, hermanos, yo elevé mi pensamiento al cielo. Porque el hombre tenía un puro, ¿sabe qué es un puro, no? Un cigarrillo grueso, ¿sí? Y con el puro, él echaba así, toda la humarada a mis orejas, y yo dando vuelta ahí, y hermanos, y ellos aumentaban el tambor, ahí el volumen del tambor y de la música, y dando vuelta, y de repente agarró el puro y echó la pólvora, y agarró fuego, levantó una humarada ahí adentro, y me vino ahí, pues yo dando vuelta, uno queda mareado, ¿no? Y me vino, hermanos, un mareo así que yo empecé ahí, en esta hora, yo hablé con Dios. Yo me acuerdo hasta el día de hoy. Y yo le dije al Señor así, mi Dios, si esto es de ti, yo quiero recibir. Pero si esto no es del bien, yo no quiero esto. Así pedí a Dios, porque yo había desarrollado ya una relación con Dios con 16 años, porque desde niño, hermano, Satanás quería matarme y usó muchas maneras, y yo descubrí desde pequeño que siempre que Satanás quería matarme, yo pedía ayuda de Dios y Dios me salvaba. Yo descubrí desde pequeño esto. Yo fui duramente castigado, hermanos, yo fui duramente, ¿cómo se dice cuando torturado? Yo fui torturado muchas veces fui torturado. Tanto que yo crecí con el dolor. Para mí, el dolor ya no me asustaba. Muchas veces tuve que acostarme así y me pegaron con palos a la espalda que quedaba todo rayado así. Y yo ya ni ponía tanta atención al dolor. Porque uno de tanto sufrir acostumbra con el dolor. Y también de niño caía, me cortaba y todo. Entonces yo me acostumbré con el dolor. Pero ahí, hermanos, en este momento me vino un miedo tan grande, un miedo, y yo clamé al cielo y le pedí, Señor, si este es de Dios, yo quiero recibir
pero si no es de Dios, yo no quiero esto. ¿Sabe qué pasó? Y pasó el tiempo y acabó el humarada ahí de esta pólvora, acabó todo, y el Señor se enojó conmigo y dice, quita este muchacho de aquí, está trabando todos los trabajos, porque no bajaba el espíritu que ellos querían que bajara. Y me quitaron de ahí, mi mamá se enojó conmigo después, usted trabó todo lo... Y yo hablé, yo no, Dios que trabó todo esto. Hermanos, Satanás quería posuirme. El espiritismo, hermanos, nos va a destruir, nos va a tragar. Si nosotros no abrimos los ojos. No tengo tiempo hoy, pero el otro sábado, si Dios me permite, porque voy a seguir con esta serie, yo voy a explicar, está en el libro, para que puedan adelantar si alguno quiere, este librito aquí, este librito chama Primeiros Escritos. Se você já quer ir adelantando, leia a página 54 e 55. Aqui você vai entender. Aqui diz assim, mira, o título. Não vou ler agora porque seria muita leitura. El fim de los 2300 dias. Aqui está como por el espiritismo Satanás vai enganar a igreja. Porque a página 88 deste livro, deste mesmo livro, está como Satanás vai enganar o mundo. Aqui diz, vi com que rapidez este engano se estava difundindo. Me foi mostrado um trem de coches de ferrocarril que iba com a rapidez del raio. Primeiros Escritos, página 88. Então Satanás tem um plano para enganar o mundo, como na página 88, é um trem que vai cargado. E mais abaixo, a irmã White disse assim, que ela perguntou a seu ángel, quem é o condutor que está levando este trem ao abismo, à destruição? E disse assim, o condutor que assume a forma de um ángel é um ángel de luz. Não, perdão. Eu estava perplexa e perguntei a minha ángel acompanhante quem era. Dijo, é Satanás. Ele é o condutor que assume a forma de um ángel de luz. Sí, leia toda esta visão, está tremenda. Não vou ler em detalhes, não é meu tema agora. Pero eu quero agora destacar como Satanás vai alcançar a igreja, porque o mundo já sabemos, não? Já está na mão do inimigo. Pero Satanás, por isso há que ler a página 54 e 55 para ver como vai alcançar a igreja, ao espiritismo. Então, meus irmãos, vamos ser medidos agora, porque há 7 bestias em la Bíblia. Pois você conhece as profecias. Quantas bestias há em o livro de Daniel? 4? Sim, pois está Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagana, ok? Aunque aparece Roma papal aí, pero Roma papal se vai desarrollar mais em Apocalipse 13, que temos 3 bestias em Apocalipse. 4, Antigo Testamento em Daniel. 3 em el Novo Testamento. Quais são? Apocalipse 13, temos 2 bestias. Quais são? La que sale del mar y la que sale de la tierra, ¿ok? Pero ahora aquí encontramos en Apocalipse 11:7 una tercera bestia en Apocalipsis. ¿Cuál es? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Hay 7 bestias. Esta sube del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, hay un poder que sale del abismo. Apocalipse, capítulo 9, menciona de la 5ª trompeta. Ese es un tema para estudiar en semanas. Yo hice al principio del año un temario completo sobre las trompetas. Y dice el capítulo 9, versículo 11, así, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apolión. El carácter de Satanás es destructor. Por eso lo que Cristo construyó en este planeta, un paraíso, un mundo hermoso, Satanás está planeando destruir por completo. Y Dios le va a entregar la llave del abismo a la mano de este ángel para que haga su obra, porque los seres humanos no quieren comprometerse con el Señor, no quieren obedecer la ley de Dios. Ahora estamos mirando las escuelas, quitaron por completo la Biblia, la oración y los prédios, edifícios del gobierno, quitaron todo, hermanos. Lo que era espiritual es prohibido hablar de Dios. El planeta Tierra, usted mira un noticiero no habla de Dios. Un reportero que habla de Dios lo despide. Si un reportero decir así, vamos a orar al Señor, le despiden. Es prohibido.
Porque este planeta, mis hermanos, como dijo Jesús, ahí viene el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, el ángel del abismo. E Satanás, pouco a pouco, está desenhando um plano, pero não para agarrar as igrejas de Babilônia, as hijas de Babilônia, já los tiene, e muito menos para agarrar o mundo, já los tiene a la mano. Pero há um grupo que Satanás quer agarrar, os hijos de Deus. Por isso disse, hará guerra contra ellos, e los vencerá, e los matará. Então, agora, rasgo aqui o cabello, não? ¿Será que Satanás quiere matarme y destruirme? ¿Puede lograr? No. Aquí hay un libro, hermanos, ¿dónde coloqué aquí? Hay un librito. Aquí está. Este capítulo 11 tiene mucha luz. Y apenas vamos despertando para esto. El capítulo, este libro Eventos de los Últimos Días, a la página 12, dice así, mira. Página 12. Pronto vendrán tiempos angustiosos. Ok, así está el título aquí, la página 12. Ahora voy a leer el texto. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. ¿Ya estamos viviendo esta hora? Sí. Sí. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías, ahora escuchen lo que está escrito aquí. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcançado su cumplimiento final. ¿De qué está hablando? El espíritu del abismo, la bestia que sube del abismo, vai hacer una guerra contra el pueblo de Dios y los va a matar y los va a destruir, a no ser que la Biblia está mal. Yo no puedo creer que la Biblia está mal. Entonces, hermanos, ahora estudiando este capítulo aquí del evento de los últimos días, relaciona Daniel 11 con el espíritu de guerra. Y dice la hermana White que Satanás se deleita en la guerra, porque viene ahí la violencia, viene el sufrimiento, la destrucción, miles de personas que ni siquiera están preparadas para el cielo, nunca leyeron la Biblia, nunca se consagraron a Dios, pero van a perder la vida. Pero hay otro texto en este libro que habla, mis hermanos, también del capítulo 11 de Daniel, ¿ok? Hay otro texto. Déjame buscar aquí que no me acuerdo bien exactamente la página, mas aquí me da un permiso aquí para confirmar. Déjame buscar aquí, creo que es la página 97. A ver, aquí nomás para confirmar. Sí, aquí está. Ok. Aquí. Es el capítulo, ahora escuchen esto, hay que contextualizar aquí. El capítulo aquí es el capítulo 7, Eventos de los Últimos Días. ¿Y sabe cómo llama este capítulo? La vida en el campo. La vida en el campo. Salir de las ciudades, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces. Dice así. No voy a leer todo el capítulo aquí porque está una página muy larga y todo eso habla de este tema, pero es salir de la ciudad del capítulo. Mi mensaje para este tiempo es salir de las ciudades. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes mostrándoos la necesidad de salir de la ciudad. Está hablando del terremoto que hubo en San Francisco, ¿no? Ahora, sigo leyendo. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades pequeñas. No, perdón. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora en que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Quando uma cidade é destruída, que nosso povo não considere o assunto como algo sem importância, nem pense que pode edificar-se
casas em esta mesma cidade se se les oferece uma oportunidade favorável. Agora escutem isto, mire o contexto, estou lendo aqui o contexto de ir ao campo para ler o que vou ler agora. Todos os que quieran compreender o significado destas coisas, e de que coisa estava falando? De sair de las cidades, de ir ao campo, porque vai venir castigos del cielo a las cidades. Todos os que querem compreender o significado destas coisas, leiam o capítulo 11 de Apocalipse. ¿Miraram? Leiam cada versículo e entérem-se de las coisas que aún vão ocorrer em las cidades. ¿Por que estou dando ênfase em isto? Porque o adventismo agora agarra Daniel 11 e diz assim, oh não, Daniel 11 já se cumpriu no passado, já não é para agora. Isso foi pelo tempo da Idade Média, quando allá o papado por 1260 anos perseguiu a igreja, e de 798 hasta o ano 1798, 538, perdão, depois de Cristo, hasta o ano 1798, se cumpre os 1260 anos, portanto, todo isto agora acabou. História, passado. Para que vamos perder tempo estudar isto que já passou? Oh, hermanos, se você quer entender a obra do terceiro Elias, há que ler outra vez e aprender outra vez o livro de Apocalipse. E a irmã Huay disse, todos que querem saber a respeito desses temas, ¿de que tema está falando? Guerra, aí a la página 12 e a la página 97, sobre ir ao campo. Agora vocês entendem ou empiezam a entender um pouquinho a importância de lo que estamos fazendo aqui. Não é solamente, hermanos, porque queremos ir rasgar a pança ao campo, a descansar, a fazer um spa ou comer comida orgânica. Aqui está um plano para o remanente, aqui está um plano para formar o terceiro Elias, porque vamos ter uma guerra contra a bestia que se levanta do abismo e não temos força para vencer a Satanás na cidade. Por isso que Lot casi, assim, hermanos, casi perdeu a salvação. Perdeu toda a família, toda a riqueza, toda a sua honra, porque foi viver uma cueva. Como muitos adventistas vão viver a uma cueva quando vem o decreto dominical, porque não prepararam, não tinham nada, nem comida, nem casa, nem onde um techo para pôr a cabeça abaixo. Oh, meus hermanos, eu tenho ganas de chorar, de tristeza de ver como que a igreja perdeu o tempo mais favorável. Agora já estamos demasiado tardes. Agora, hermanos, estamos sofrendo porque já não há tempo para todo esto. Pero aún por la gracia de Dios não chegou o decreto dominical, porque se chegar o decreto dominical agora, olvida, estaremos todos na mesma barca, como Lot, perdido em meio da carretera, e os juízos de Deus que estão por cair. Bueno, não sei o que mais dizer, pero... E disse aqui, terminando a página, leiam também as escenas descritas em el capítulo 18 del mesmo livro. Assim que nos manda ao contexto del capítulo Vida em el campo, aqui hablando de ir ao campo, há que ler Apocalipse 11 e o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Então, meus hermanos, em este contexto, disse assim, meus hermanos, de que o Senhor quer que sus testigos, aqui menciona a Elias e Moisés, não? Porque disse, este tem poder para cerrar o cielo, para que não chova, e o outro tem poder para convertir as águas em sangue e para herir a terra com todas as plagas. Aí temos, hermanos, uma clara alusão à obra desses dois grandes homens de Deus, Elias e Moisés. E por isso que quando Jesus tinha que caminhar a la cruz, chegaram os dois a la transfiguração, para animar o Senhor, porque Jesus tinha que ser animado, e eles falaram de como eles puderam vencer em seu tempo, e Jesus tinha que vencer também, e Jesus se animou muito com a venida de Moisés e Elias ao monte da transfiguração. Pero aqui em Apocalipse menciona de que vai haver uma grande batalha. Agora lhe hago uma pergunta, hermanos, déjame ver, a ver a la página. Não me acordo isto de memória, a ver se marquei. E se não marquei em outro momento, eu vou a ler este texto para vocês. Creio que não me acordo agora de memória de los dois testigos. Eu sabia na página, pero agora não vou encontrar assim tão fácil o conflito de los siglos. Pero já o hermano me confirmou o que quisiera confirmar com vocês, que os dois testigos, ao tempo da Idade Média,
pues fueron los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y la hermana White lo confirma. Me olvidé ahora la página, pero creo que... sí, me parece que está el capítulo de la Revolución Francesa. La Reforma en Francia. Sí, debe estar en este capítulo. Sería bueno después, con calma, leermos este capítulo, porque este capítulo es muy importante para nosotros, el capítulo de Francia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Y por qué es importante? Porque el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 8, dice así: y sus cadáveres, de los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Interesante la aplicación de Apocalipsis 11:8, porque Sodoma, mis hermanos, es una ciudad relacionada con sodomía o prostituição, o adultério, ou sensualidade, igualito que hablamos de Jezabel, com esta Acera, la diosa que era esposa de Osíris, ou de Baal. Então, mis hermanos, esta sensualidade é também como parte da causa da destruição de Sodoma. O livro de Ezequiel lo menciona muito claro, al capítulo 16, esto. Agora habla também de Egipto. E qual é a referência de Egipto? Egipto, mis hermanos, simboliza ateísmo, porque Faraón decía: ¿quién es Jehová para que yo le escuche y le obedezca? Então, mis hermanos, tanto Sodoma como Egipto são símbolos, mis hermanos, de rebelião contra el Dios verdadero. E agora, mis hermanos, então, estamos mirando de que Apocalipse capítulo 11 habla de lo mismo, de que hay al tiempo del fin, mis hermanos, una rebelión en la tierra, donde que el Señor ahora espera de que esta rebelión sea aplastada. El versículo 9 dice: los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Miren, ahora otra vez tenemos la misma expresión, 3 días y medios. Entonces tenemos, hermanos, la referencia a 42 meses, que ya leemos al capítulo 11, 1260 días. Tenemos también, mis hermanos, a 3 días y medio. Entonces tenemos varias expresiones para describir el mismo tiempo que Elías cerró los cielos. Quiere decir que por 3 años y medio, Elías profetizó que no hubiera lluvia y no cayó una gota de agua, hasta que Elías habló otra vez y vino la lluvia. Esto simboliza, mis hermanos, cuando no hay lluvia, significa que no hay ¿qué? Comida. No hay comida, a seca. Es hambruna. E a la vez, hermanos, Deus promete, como leí em Zacarias, uma lluvia abundante quando chegue a la hora final para produzir la cosecha. E la lluvia, símbolo, mis hermanos, del Espírito Santo. Portanto, hermanos, a la luz de Apocalipse capítulo 11, va a venir uma grande tribulação. Segunda de Timoteo, capítulo 4, menciona assim, hermanos, el versículo, segunda de Timoteo, el capítulo 4, menciona assim. No, 3:12. Y también todos, 3:12, segunda de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por tanto, va a venir, hermanos, a la hora de los 3 años y medio, va a venir una gran persecución sobre la tierra, porque la bestia que sube del abismo quiere tomar el control de la tierra. Pero en la tierra, mis hermanos, hay un poder que frena la obra de la bestia, del dragón, de la bestia, del falso profeta y del dragón. Y por eso, mis hermanos, va a haber una gran batalla. El libro de Apocalipsis describe esta batalla al capítulo 16 con estas palabras. Já estou mirando que está oscurecendo, que tanto tempo tenho. Pois se não me animo aqui, me passo da hora. Sim? Me diga uns minutos mais para então terminar e a outra semana seguimos, porque vamos falar muito forte todavia sobre a obra do terceiro Elias.
Pero 16 de Apocalipsis, capítulo 13, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a semejanza de ranas. Y dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora escuchen esto, hermanos. ¿Qué es una rana? 5 minutos? Ok. La rana, ella tiene una característica, hermanos, especial. La rana brinca. ¿Me entiende? La rana brinca, salta, así. Y la otra es que tiene un sonido peculiar, no sé cómo diría esto en español. ¿Cómo? Croar. Como croar, como cra, cra, cra. Hermanos, la rana es simbolizada por 3 espíritus inmundos. Es una manera falsa de adorar. São espíritos de demônios que estão organizados para destruir a terra, pero más que todo para destruir el pueblo de Dios. A la outra semana que vengamos com o tema, porque vamos seguir uns final de semana más sobre la preparación, ya no voy a seguir con el conflicto de los siglos, pero yo quisiera decir, hermanos, de que el enemigo está preparando la última batalla para derrotar y destruir el pueblo de Dios. La palabra, hermanos, aquí en Apocalipsis, nomás terminando aquí, dice así, el versículo 17, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En inglés hoy está famosa la película Armageddon, ¿no? Armageddon. Armagedón. Esta palabra viene de la palabra Megido, el lugar de la degolla. Esta palabra, Megido, Armageddon, es el lugar de la degolla, donde que fueron degollados a las personas en la Biblia. El Monte Carmelo. Elías mandó matar todos los profetas de Baal y de Acera. Queridos hermanos, estamos para entrar en la última batalla. Estamos despreparados. ¿Usted cree que allá en Rusia o en Ucrania un comandante va a agarrar un montón de personas enfermas, obesas, un trastorno mental con un montón de problemas y va a colocar a ellos a dar a balazos y ir a la batalla? No, va a ser un desastre. Cualquier comandante dice, ese ejército no me va a ganar ninguna batalla. Un comandante, hermanos, cuando va a preparar una guerra, él tiene que tener soldados bien preparados, que corren, pasan por abajo de los alambres, se enterran al barro y pasan noches ahí en vigilia y pasan hambre, porque ellos tienen que ir a la batalla, ellos no van a una fiesta allá de descansar, ellos tienen que saber correr, brincar, dar un tiro, como se dice, en movimiento. Ellos tienen que saber cómo entrar a una puerta, defenderse. No es una guerra, no es un picnic, no es, hermanos, una vacación, una guerra. Nosotros estamos para entrar a la guerra más terrible de todos los tiempos. Y estamos, mis hermanos, despreparados. Por eso que es parte de la educación superior que el Señor nos quiere llevar al campo y nos quiere enseñar cómo vivir unidos. Tenemos que aprender esto ahora, mis hermanos, en poco tiempo. Por esto, hoy a la mañana, hermanos, terminamos leyendo la palabra, aquel libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Debemos aprender a mirar cómo Jesús venció a Satanás, cómo Jesús logró la victoria, cómo Él en su humanidad logró llegar a la conclusión. Viene ahí Juan 14, el príncipe de este mundo, pero conmigo no tiene nada a ver conmigo. Queridos hermanos, termino aquí con este libro de Apocalipsis, que va a haber un grupo en la tierra que va a aprender un secreto. Este secreto está en Apocalipsis 12, y con esto termino. Dice así, el capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí está hablando de la caída de Satanás. Hay 4 caídas de Satanás. La primera, hermanos, fue cuando al principio hubo una guerra en el cielo, como dice el capítulo 12, versículo 7. Hubo una batalla, una guerra, una pelea, un conflicto en el cielo, pero no prevalecieron Satanás y el dragón con sus ángeles, fueron expulsos del cielo. Pero hubo una segunda vez que Satanás fue expulso del cielo. Fue, mis hermanos, cuando Jesús en la cruz expiró. Se rompe en el cielo la simpatía de los seres celestiales con este enemigo de Dios, este adversario. Pero Satanás tiene otra derrota, hermanos. ¿Sabe cuál es? Cuando él no puede vencer al remanente, a los 144,000. No va a lograr la victoria. Dios va a llevar este grupo a la victoria, hermanos. Eso está bien claro en Apocalipsis 15, ya he leído, dice así. Dice, vi también 15:2, como un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y Apocalipsis 12, el capítulo 12 y el versículo 11 dice, ellos le han vencido. Los hijos de Dios, los 144,000, el tercer Elías va a vencer a Satanás. Y ellos le han vencido. ¿Y cómo lograron? Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Le gustaría a usted ser victorioso? Amén. Este momento, hermanos, Dios está para levantar el tercer Elías. ¿Será que Satanás sabe de esto? Pues seguro que sí. Por eso va a redoblar sus ataques. Por eso va a intentar colocar trampas a nuestro alrededor de toda manera. Y por eso tenemos que escapar de la ciudad. Porque en la ciudad no nos va a ser fácil vencer. Va a ser imposible vencer. La ciudad está en la intemperancia. En la ciudad está la inmoralidad. En la ciudad está la violencia. En la ciudad está la deshonestidad. Todo en la ciudad está diseñado para nuestra perdición. Por eso hay que leer esos libros. Dice, Satanás está en las ciudades. Hay trampa por todo lado. Cuando vayamos al campo, vamos a ser modelados, viendo las obras de las manos de Dios. Sus flores, sus pajaritos, todo tiene liciones. Jesús llevaba a la gente al campo y decía al monte allá, miren las flores, los lirios, miren los pajaritos. Y los enseñaba a través del libro de la naturaleza. Querido hermano, el otro sábado vamos ahora a entrar más profundo. Dios va a comandar la victoria a la reta final y vamos a ser victoriosos contra el mundo, contra el pecado, contra el enemigo y contra este yo que tenemos, si obedecemos su palabra. Usted que está en su casa, que está acompañando este temario, ¿le gustaría también ser parte de este equipo? El Ministerio Misión Final, mis hermanos, estamos intentando descobrir cómo salir adelante en la última gran batalla. Dice el libro de Daniel, un tiempo de angustia como nunca ha habido. Pero Daniel escribió que Miguel, el gran príncipe, entra al campo de batalla para llevarnos a la victoria, para prepararnos para su reino. Decimos amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a entrar ahora en una nueva semana. Que Dios nos pueda guiar paso a paso en esta semana para que vayamos de vitória em vitória para reflejar su carácter, hacer su obra y llevar esta luz a otras personas. Vamos cantar, hermanos. Vamos poner un canto de adoración para terminar las horas sabáticas. Ya empieza a oscurecer afuera. Ya passamos um sábado muito hermoso aqui estudando a palavra de Deus e vamos dar início a uma nova semana.
Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, y como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Amén. Con reverencia, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a postrarnos los que podamos y recibir así su bendición para empezar una nueva semana. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, Señor, a tu nombre, porque tu palabra es viva, eficaz y penetra, como dice el libro de Hebreos 4:12, hasta el más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestro ser, discerniendo todas las cosas. Queremos aprender a amarte, queremos obedecer